Queridos amigos de Radio San Giovanni, la radio eucarística, hoy nos adentramos en un profundo misterio, el origen de la lucha espiritual que atraviesa toda la historia de la humanidad. Antes de que el mundo fuera visible, antes incluso de que el hombre existiera, ya se había desatado una batalla, una rebelión nacida del orgullo, de la soberbia, un plan forjado en la oscuridad y una respuesta divina marcada por la sabiduría, la justicia y el amor. Les invito a mirar más allá de lo visible, a comprender que nuestra historia no es solo humana, sino también espiritual. Pero hay una promesa de triunfo, una promesa de luz y de esperanza en medio de ese combate. Hoy comenzamos con el capítulo 10 de Mística Ciudad de Dios, cuyo título les leo textualmente, en que se da fin a la explicación del capítulo 12 del Apocalipsis. Durante la primera semana de la creación, mientras Dios ordenaba el mundo y daba forma a todas sus criaturas, Lucifer y los ángeles rebeldes ya estaban tramando el mal contra el Verbo que habría de hacerse hombre y contra la mujer de la cual nacería. Estamos hablando de Jesús y de su madre la Virgen María. El primer día, correspondiente al domingo, Dios creó a los ángeles y les dio leyes y mandamientos que debían obedecer libremente. Algunos permanecieron fieles, pero otros, guiados por Lucifer, se rebelaron y desobedecieron. Como consecuencia de esa rebelión, y por disposición de la providencia divina, estos ángeles fueron expulsados del cielo y arrojados al infierno en la mañana del segundo día, el lunes. En ese breve espacio de tiempo se desarrollaron la creación de los ángeles, su prueba, la batalla espiritual, la glorificación de los fieles y la condena de los rebeldes. Apenas Lucifer y los suyos entraron en el infierno, convocaron una asamblea en la que se reunieron todos los demonios. Este primer conciliábulo se prolongó hasta la mañana del jueves. Durante ese tiempo, Lucifer empleó toda su inteligencia y malicia para planear cómo ofender más gravemente a Dios y vengarse del castigo recibido. Finalmente llegaron a una conclusión común. La mayor herida que podían infligir al Creador sería atacar a los hombres, a quienes Dios amaría de una manera especial. Decidieron entonces impedir que ese amor diera fruto, llevando a los seres humanos a perder la gracia divina, la amistad con Dios y la obediencia a su voluntad. Madre Ágreda continúa explicando que Lucifer declaró que se dedicarían todas sus fuerzas, su atención y su conocimiento a dicho objetivo. El objetivo sería someter a la humanidad a su dominio para destruirla, perseguir a los hombres y privarlos del destino glorioso que Dios les había prometido. Juró impedir con toda su vigilancia que llegaran a contemplar el rostro de Dios, privilegio que él creía haber perdido injustamente. Se propuso sembrar errores, falsas creencias, leyes contrarias a las de Dios, levantar entre los hombres falsos profetas y líderes que difundieran esas doctrinas y, como última venganza contra el Creador, arrastrarlos consigo al infierno. Además, anunció que promovería el sufrimiento y la injusticia, afligiría a los pobres, oprimiría a los débiles y acosaría a los desanimados, provocaría conflictos,
guerras, divisiones entre pueblos, fomentaría la soberbia y extendería el dominio del pecado por toda la tierra. A quienes se le entregaran con mayor fidelidad, los reservaría para los castigos más severos. Ese sería su reino, y esa sería la recompensa que daría a quienes lo sirvieran. Continúa explicando Madre Ágreda que Lucifer proclamó una gran guerra directa contra el Verbo hecho hombre. Aunque reconocía que sería Dios, confiaba en vencerlo porque también asumiría la condición humana que él consideraba inferior. Se jactó de que elevaría su poder por encima del suyo, que lo derrotaría con astucia y violencia, y que también acabaría con la mujer destinada a ser su madre, a quien despreciaba por considerarla débil. Llamó entonces a todos los demonios a seguirlo y obedecerlo en esta venganza, del mismo modo que lo habían seguido en la rebelión. Les ordenó aparentar amor hacia los hombres para engañarlos, ayudarlos solo para corromperlos y guiarlos finalmente hacia la condenación. Y ese era su objetivo, y ese es su objetivo actualmente. No hay palabras humanas suficientes para describir la malicia y la furia de aquel primer conciliábulo, celebrado en el infierno contra el género humano, que aún no existía, sino que solo era un plan de Dios. Allí se originaron simbólicamente todos los vicios y pecados del mundo. De allí surgieron la mentira, los errores, las falsas doctrinas. La injusticia tuvo su raíz en aquella asamblea perversa. A su príncipe, consciente o inconscientemente, sirven todos los que practican el mal. Repito, a él siguen de forma consciente o inconsciente todos los que practican el mal. Una vez concluido aquel conciliábulo infernal, Lucifer quiso dirigirse a Dios, y el Señor, por sus altísimos juicios, le concedió permiso para hacerlo. Este diálogo tuvo lugar de un modo semejante a cuando Satanás pidió autorización para tentar a Job, y ocurrió el día correspondiente al jueves. Lucifer habló al Altísimo, diciendo que, puesto que Dios había sido tan severo con él, al castigarlo con tanta dureza, y ya que había decidido favorecer grandemente a los hombres que pensaba crear, exaltando al Verbo que habría de hacerse hombre y colmando de dones a la mujer que sería su madre, pedía que se actuara con equidad y justicia. Así como se le había permitido perseguir y tentar a los demás hombres, solicitó también licencia para tentar y hacer guerra al mismo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y a la mujer que habría de ser su madre, la Virgen María, pidiendo poder emplear contra ellos todas sus fuerzas. Madre Ágreda sigue y continúa explicando que Lucifer dijo estas y otras cosas, humillándose exteriormente para obtener esa licencia. Pero esta humildad no nacía de la virtud, sino de su propia soberbia. Su ira y su deseo de alcanzar lo que pretendía eran tan grandes que lo llevaron a rebajarse, cediendo una maldad por otra. Sabía bien que sin el permiso del Todopoderoso no podía intentar nada, y estaba dispuesto a humillarse innumerables veces con tal de poder tentar a Cristo y en especial a su Santísima Madre, pues temía que ella le aplastaría la cabeza, como así fue. El Señor le respondió que no tenía derecho alguno a pedir semejante permiso, porque el Verbo encarnado sería su Dios y Señor supremo, aunque también verdadero hombre, mientras que Satanás no era más que una criatura suya. Explicó que aunque otros hombres pudieran pecar y someterse al dominio del demonio por el pecado, eso no sería posible en su Hijo.
quien sería santo, justo y completamente separado del pecado. Él levantaría y redimiría los pecados que cayeran. En cuanto a la mujer que tanto enfurecía a Satanás, aunque sería una criatura humana, Dios había determinado preservarla del pecado y quiso que fuera siempre totalmente suya sin que el demonio tuviera jamás derecho alguno sobre ella. Satanás replicó con arrogancia diciendo que no era justo que aquella mujer fuera santa, si no tendría quien la persiguiera ni la incitara al pecado, y añadió otras blasfemias llenas de soberbia. Pero Dios, que todo lo ordena con infinita sabiduría, le respondió que le concedía permiso para tentar a Cristo, para que fuera ejemplo y maestro para los demás hombres, y también para perseguir a la Virgen María, aunque sin poder tocarla en su vida corporal. Quiso Dios que ni Cristo ni su madre quedaran exentos de la tentación, sino que fueran probados como los demás. Con este permiso, el dragón se alegró, más aún con la licencia que tenía para perseguir al género humano. Decidió poner en esta empresa más cuidado que en ninguna otra, y no confiarla a ningún demonio, sino ejecutarla él mismo. Por eso se dice que el dragón persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón, pues con el permiso recibido hizo una guerra sin precedentes contra la que él creía ser la Madre de Dios. Estas luchas fueron tan grandes que superan todo pensamiento humano, y también fue admirable la manera en que fueron resistidas y vencidas gloriosamente. Para defenderse del dragón, a la mujer se le dieron dos alas de una gran águila, con las que pudo volar al desierto, a su lugar donde fue alimentada por un tiempo y tiempos. Estas dos alas simbolizan los dones con los que Dios la preparó antes de entrar en la lucha. Una fue la ciencia infusa, mediante la cual recibió un conocimiento profundo de los grandes misterios y sacramentos. Y la otra fue una humildad nueva y muy profunda. Con estas dos alas, la de la ciencia infusa y la de la humildad, la Virgen se elevó hacia Dios, su verdadero lugar, viviendo solo para Él, sin volver jamás su mirada al enemigo. Vivió desprendida de todo lo terreno, sola con el único y último fin, que es Dios mismo. Fue alimentada continuamente con la dulzura de la gracia, la palabra divina y los favores del poder de Dios. Este alimento le fue concedido durante toda su vida y de manera más abundante en el tiempo de las mayores batallas contra Lucifer. También se entiende por este tiempo y tiempos la felicidad eterna donde fueron premiadas y coronadas todas sus victorias. Después, la Virgen permaneció un tiempo fuera del alcance directo del dragón. Tras haberlo vencido en las luchas que sostuvo contra él, se le concedió vivir en paz y quietud como vencedora, gozando del descanso que había merecido. Sin embargo, mientras duró la persecución, el dragón lanzó contra ella como un río impetuoso toda clase de maldades, mentiras y tentaciones, intentando arrastrarla. Pero la tierra la ayudó y se tragó ese río. Esto nos explica Madre Agreda, que significa que la humanidad de María, su cuerpo y sus inclinaciones no estaban heridos por el pecado original, ni por la desordenada concupiscencia que afecta a los demás hijos de Adán. Mientras que en nosotros el demonio se aprovecha de nuestras pasiones desordenadas para arrastrarnos con engaños y falsas promesas, en María no encontró materia alguna para el pecado. Sus inclinaciones estaban perfectamente ordenadas y sometidas a la gracia, por lo que todas las tentaciones del dragón quedaron frustradas. Al ver fallidos todos los intentos contra aquella mujer misteriosa, el dragón se llenó de ira y decidió hacer guerra contra el resto
de su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesucristo. Así, al no poder vencer ni a Cristo ni a la Virgen María, toda la furia de Lucifer se dirigió contra la Iglesia y contra los fieles, especialmente contra las almas consagradas, procurando destruir la virtud de la castidad como un ataque directo a lo que más se asemeja a la pureza de la Madre del Cordero. Finalmente, el dragón se detuvo sobre la arena del mar, símbolo de la vanidad y del atractivo engañoso del mundo, del cual se alimenta. Todo esto ocurrió en el cielo, y muchos de estos misterios fueron manifestados a los ángeles en los decretos de la voluntad divina, especialmente los privilegios concedidos a la Madre del Verbo, que habría de encarnarse en ella, y aún así toda explicación queda corta, según dice Madre Ágreda, porque la abundancia de los misterios supera la capacidad de las palabras humanas. Hasta aquí llega el capítulo 10. Que la luz de Dios permanezca en todos ustedes, que la verdad se haga vida, que el ejemplo de fidelidad, humildad y victoria en la gracia nos sostenga en cada combate del alma, y que aun en medio de las pruebas aprendamos a volar hacia Dios con las alas de la fe y la humildad, a permanecer firmes en su amor, confiar en que toda lucha ofrecida a Él termina en paz y gloria. Bajo su mirada misericordiosa nuestro corazón descanse, nuestro camino se enderece y nuestra esperanza jamás se apague. Hasta el próximo programa, que Dios los bendiga.